Bienvenidos a un nuevo programa de Martín Ciprés Presenta, este espacio para personalidades de Pilar, que más allá de un programa de streaming, un programa de entrevistas, es un homenaje. Y hoy nos vamos a permitir un homenaje a una gran persona, eh, contada por otra gran persona. Capaz que este título que yo les estoy diciendo no se entiende mucho, pero les propongo escuchar, ver esta entrevista, que para mí es reveladora, porque más allá de la gente que ha nacido y se ha criado en este suelo pilarense, hay muchos que vinieron a contribuir a esa grandeza. Y esta historia nace muchísimo tiempo atrás, cuando Pilar era la capital nacional del pollo, que después, con el tiempo, se le sacó una letra, una L, particularmente en la década del 90, con el boom Pilar y con nueva dimensión que tiene Pilar hoy, que es absolutamente cosmopolita, que tiene muchas eh, vidas, muchas personas y tiene por sobre todas las cosas muchas comunidades. Así que para mí es un gusto darle la bienvenida y hablar de su historia pilarense. Hoy vamos a hablar con... Alicia Liliana Romero de Colusti. Alicia. Para mí es un gusto recibirte en este living que están pasando muchas personalidades pilarenses, muchos contando parte de esta historia de Pilar. Y la verdad es que creo que además estamos llegando a una fecha muy emotiva. Yo te lo dije muchas veces en privado, yo no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente a Arnaldo, pero para mí es tan propio, ¿no? Por todo lo que me han contado ustedes, Eugenio, Ariel, eh, el propio Carlos, ¿no? Que me ha contado mucho. Y a mí me parece que este pequeño espacio quiero reflejar no solamente el trabajo de Arnaldo, sino también el tuyo en Pilar. Y a mí me parece sumamente grato recibirte en este espacio. Así que muchas gracias. No, la agradecida soy yo y además, bueno, ocupar un lugar acá con los pilarenses, que ya me siento parte también, es un placer para mí. Es un Porque placer. ustedes han desarrollado en estos años que están en Pilar, yo tengo entendido, y vamos un poco a ir a la historia, ustedes nacen en 1979, pero ustedes ya estaban en Pilar. Sí, a ver, ahí vamos a hacer. Yo estoy desde 1979, de fines Ujú, de 1979. Pero de quien hablamos, de Arnaldo Colusi, el doctor Colusi para la sociedad pilarense, porque ujú. él estuvo muchos años antes, y podríamos hablar de los años casi 64, 65 en adelante, viene a trabajar justamente por lo que decías, porque era la capital de la avicultura. Arnaldo se dedicaba a la avicultura y entonces se desarrolló aquí. Y tuvo dos pequeños laboratorios, digo pequeños porque eran laboratorios de análisis clínicos que le hacía a las granjas. Hoy se trabaja distinto. Ujú.
no necesitamos de eso, pues ya hay algunas integraciones, se trabaja integrado y hay lugares que son específicos de laboratorios que hacen este tipo de trabajo. Antes era más individual porque había más granjeros, más chiquitos, entonces era distinto. Pero Arnaldo arranca más o menos en 1964, 65 a trabajar acá en Pilar. Y este primer laboratorio que tienen en Pilar, ¿ya era en Betson? No, No. no, Y estamos hablando, discúlpame que te interrumpa, estamos hablando del primer laboratorio que estaba ubicado en la calle Lorenzo López, claro, ese es uno, entre Ituzaingó y sí, Rivadavia, sí, por donde ahí hay muchos locales. Ha estado, por ejemplo, Ponce de León también. en esa cuadra, y ustedes estaban ahí con ese primer laboratorio. Claro, ahí se instala Omar Romano y Arnaldo Colucci, los dos. Ujú. eh, es donde yo te decía que hacían análisis. No hoy, como es Betson, que fabrica productos para la avicultura. Es más productivo. Es productivo, totalmente. En aquel momento era todo análisis, ellos recorrían, quizás Romano estaba más tiempo dentro del laboratorio, Arnaldo recorría desde la madrugada las granjas, traía material y se analizaba durante el día. Y después venía, en una época venía una colaboradora que venía de las granjas estas que estaban de donde hoy está Jumbo, Ujú. que estaban por ahí las granjas del Sosiego, que eran muy grandes ellos como avicultores, y había una empleada que venía de tardecita, 5 de la tarde, a hacer todos los informes de los resultados que iban obteniendo en el laboratorio, iba a venir a tipear, porque en esa época estábamos con la máquina de escribir. ¿Qué te acordás de esa época de Pilar? Vuelta. Yo lo que te voy a contar de esa época es lo que a mí me contaron, las anécdotas que No, 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 quedaron no. A partir del 79. del ¿Cómo 79 vos y, vivías Pilar? y, y para mí Pilar era como muy lejos. Yo venía de la zona de General Pacheco y Pilar todavía sonaba lejos. Claro. Este, Sí, lo que recuerdo, que bueno, que ya Arnaldo cuando veníamos a almorzar o a cenar, porque ya estábamos en la lonja, que veníamos acá al centro de Pilar a algún almuerzo, alguna cena, la verdad que lo conocían todos. Pilar era un lugar donde no había quien no te salude. Y al doctor, que era una persona muy empática, eh, era conocido por todo Pilar. La verdad que era así. Inclusive en ese momento, que era dueño del Max, el López Herrero, Ujú, claro. que también cenaba por los lugares de aquí de Pilar y era, a veces venía y se sentaba en la mesa también. Era parte de todo esto. Después también, ¿quién no se acuerda de Cuernavaca? Claro. Que bueno, que ahí Arnaldo hacía a veces las reuniones, porque era un lugar de encuentro y sabía que iba a encontrar un montón de veterinarios, inclusive que eran alumnos de él, Claro. como nos acordamos de nuestro querido Tato Elías, desaparecido hace poco tiempo, y bueno, que él en ese momento, Tato Elías, o el doctor Jorge Elías, eh, regenteaba el Claro, Cuernavaca, era parte de y Cuernavaca. entonces las reuniones a veces se hacían en Cuernavaca, las reuniones en esa época el doctor también daba clases en la universidad, y a veces las reuniones las hacían ahí en Cuernavaca. Me imagino que era otro Pilar, Otro pilar ese Pilar totalmente. Pueblo, donde la reunión sociales se daba siempre en el centro de Pilar, Sí, ¿no? totalmente. Alicia, y después de ese primer laboratorio ahí en la calle Lorenzo López, ustedes pasan a Tomás Márquez. ¿Te Claro, pero ubicás a dónde eh, aproximadamente estaba? yo no me ubico, pero Tomás Márquez se amplía un poco porque ahí hay ya más veterinarios que venían a colaborar con esta tarea Ujú. y más veterinarios que se estaban Formando. vinculando con la avicultura, ¿no? Entonces, ya era un poco más grande y todo, pero eso no fue mucho tiempo. Y
¿En qué año ustedes pasan a la lonja? ¿Te acordás? La lonja es 1979. Ah, Ahí todo esto ya. que vos me estás contando es antes de Antes, antes. Sí, 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 estamos 1979. hablando de 1965 en adelante, pero 1979 es donde ahí sí ya arranca la historia conmigo, porque es la primera persona que Arnaldo invita a lo que nosotros le llamamos muchas veces la casita, Ujú. que fue en la lonja, y fueron nuestros primeros pasos con esto de ponernos a fabricar la vacuna que en ese momento era el boom para la avicultura. El doctor fue el que trajo la innovación para la avicultura, tener vacuna contra la tifosis aviar. ¿Cómo describirías a Arnaldo? Mira, es difícil hablar de alguien que uno tuvo una relación distinta. Ujú. Pero si yo te voy a hablar de esa persona, de Pero admira ese... mucha admiración, me parece. Sí, totalmente. Por eso, para mí, Arnaldo siempre fue una persona de admirar, por su conducta, su empatía. Es difícil unir todo eso en una sola persona. Y yo lo pude comprobar cuando yo hablaba con compañeros de él de la escuela primaria, que aún allá en la zona de Palermo, donde él nació, los tenía los contactos y a veces hacían reuniones. Algunos de la escuela secundaria. Arnaldo transitó por dos escuelas secundarias porque era muy buen jugador de fútbol y de la escuela de La Salle no lo querían soltar, pero bueno, hizo una macana un día y lo tuvieron que sacar. Pero, pero yo tenía los mejores relatos. Y yo lo conozco, Arnaldo, a fines del 78, en el 79 es cuando él me invita a venir aquí a trabajar a la lonja, y me parecía todo esto que me contaban. Entonces cuando me puse a unir estas dos puntas, dije, es maravilloso que una persona sostenga a lo largo de los años la misma conducta, la empatía, la, la cosa, la persona cálida, escuchaba a todo el mundo y recordaba, no es el que te presta la oreja y después me di media vuelta y me olvidé, no, él se acordaba. Por eso dentro de la empresa hoy decimos, mira, va a ser 20 años desde su desaparición y yo tengo gente adentro de la empresa que ha vivido toda la etapa con Arnaldo y te dice, el doctor está acá. Sí. Y a vos te decís, ¿por qué? No, porque yo lo recuerdo y todos tienen una anécdota muy cálida. Eso es lo lindo. Betson es una empresa que está ubicada en La Lonja, que produce eh, productos, valga la redundancia, para el mundo animal, ¿no? Tienen un gran desarrollo, pero uno diría, bueno, eso de un día para el otro no se hizo, ¿no? Arnaldo, además de ser veterinario, estaba absolutamente integrado a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Sí, Y también hizo ese famoso viaje, ¿no? Su formación en el sector avícola, lo hizo en Francia. sí, ¿Te acordás los años? sí. Él se recibe en la Universidad de Buenos Aires en el año 59 y se presenta a una beca que en ese año se daba para ir a Francia, al Instituto Mérieux a trabajar y a desarrollarse, y Arnaldo la gana. Él ahí tenía su desafío porque iba con su primer matrimonio. Entonces viajan hacia Francia, se instalan en Montpellier y le va muy bien. Es una persona que, a pesar de que tenía muy poco francés,
muy rápido, allá practicando porque no le quedaba otra, tomó el francés como su segunda lengua y bueno, desde allá donde él trabajando y buscando la problemática, encuentra la cepa que provocaba el tifus en los pollos, que es eso, lo que él se trae después que da el crecimiento a Betson y, bueno, donde nace Betson, Ujú. un biológico que Argentina no tenía. Cuando él regresa, hace un trabajo muy interesante, todo teórico, y lo presenta a la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata le da un premio, le da un dinero, y ahí Arnaldo era una persona que le gustaba la vida detrás del microscopio, en la mesada, el laboratorio era su vida, La ciencia. la ciencia. Y, y Romano, que era su amigo, le dijo, hagamos algo con este premio. Claro. Y bueno, y le dijo, ¿qué podríamos hacer si no teníamos nada? Porque la verdad que no tenían nada. Y salieron a buscar laboratorios donde le permitieran hacer este desafío, llevar lo teórico y lo premiado a lo práctico, Claro. al campo. Y esto fue en un laboratorio de Olivos. Ahí es donde me conocen. Yo era técnica de laboratorios en Olivos y traen al doctor Colucci, me lo presentan. Había otros veterinarios en este laboratorio, porque también era de la línea veterinaria, y nos dicen que querían hacer este desarrollo. El doctor nos explica lo que había escrito, cómo lo haría. Era un trabajo con fermentación, muy complejo, Ujú. muy complejo. Yo era muy jovencita, me dio temor porque había que trabajar con bacterias vivas. Bueno, un montón de cosas donde tanto el doctor Colucci como el doctor Manetti en ese momento me dieron la confianza para que colaborara con ellos y lo pudiera hacer. La verdad que cuando salió la primera partida y el doctor llevó esto al campo, fue de una repercusión única y total. Y empezaron los pedidos, y esto era a prueba. Te voy a hacer una pausa. Vamos a ir a una pausa. Porque está empezando la historia, ¿no? Sí, sí. Así que, si te parece, hacemos una brevísima pausa y ya volvemos. Vamos. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en cómo cultivamos lo que va a alimentar al mundo. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta, donde la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. Lentes diseñados con ayuda de inteligencia artificial para ver el mundo sin límites periféricos. La tecnología exclusiva de Novar permite desarrollar lentes progresivos con cualidades ópticas antes impensadas. Mira para allá, para el otro lado, para arriba, para abajo, con absoluta naturalidad. iLens, tecnología Novar. Ver para creer. Betson es una empresa con presencia global que produce y comercializa sus productos en los 5 continentes. En el mercado, su marca es sinónimo de prestigio y calidad. Sus altos índices de competitividad consolidaron una sólida trayectoria con un futuro prometedor. Fundada en 1979 en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina, Betson sigue renovando día a día su compromiso con el bienestar de la salud animal y la innovación. No buscamos la última noticia, sino la información que te hace entender el mundo donde vivís. Noticiasindustriales.com.ar.
Soy tenista de alto rendimiento y en la vida soy igual. Para todos los que son como yo, está Sancor Salud. Hacé como yo, que le pongo la firma a una cobertura de alto rendimiento. Sancor Salud. La buena salud es todo. Bueno, continuamos con Alicia Liliana Romero de Colusi. Para mí, Alicia, los nombres son muy importantes, ¿no? Uno que pienso que las marcas son muy importantes y las marcas en definitiva son nombres, Son nombres. pero por sobre todas las cosas, cuando uno cuenta esa historia, esas historias que uno cuenta en ámbitos como este, le va poniendo palabra a recuerdos, ¿no? Sí. Y esos recuerdos que queden plasmados, para mí tienen un valor enorme. En el bloque anterior nos contaste cómo terminás de conocer a Arnaldo y ese desarrollo que ellos habían tenido. Y a partir de ahí, te pregunto, el año, eso sería entre el 78 y el 79, 79 llegando al 80. llegando al 80. Sí. Y todo lo que vos me contaste de esos laboratorios de Pilar empezaron a ser un modelo de desarrollo empresario también, porque había que llevarlo adelante como empresa, Sí. porque no es fácil, ¿no? Y siempre pensé que Arnaldo, cuando ustedes construyen Betson, cuando lo fundan y lo desarrollan, siempre la idea estuvo la internacionalización, que yo creo que Arnaldo lo vio casi en su plenitud ese proyecto también. Sí, totalmente. Totalmente. Avancemos con la historia. Vienen acá, empieza Betson, esos años que ustedes ya estaban en la lonja, me imagino que habrá sido de una vorágine enorme. ¿Por qué? Y porque había que salir a trabajar, ¿no? Había que crecer. Había que crecer y además había que crecer sin dinero. Era con el dinero que se entraba. Entonces, Es decir, ustedes siempre crecían con la utilidad que le daba de un año al otro. totalmente, no había otra forma porque ninguno de los dos, ni el doctor Colusi ni Romano, tenían dinero como para poder enfrentar y tener algo distinto. Vos sos hoy la presidenta de la empresa. Eso te lo da los años, el crecimiento. Pero haber llegado a Pilar, yo llego a la casita, lo que muchas veces habrán escuchado el cuento de la casita, y en la casita estuvimos 2 años hasta que dijimos tenemos que movernos de aquí, hacer algo un poco más grande, y bueno, y ahí fue donde conseguimos a través del que nombrábamos recién, del doctor Jorge Elías, conseguimos comprar este lugar que en ese momento era una boate, un lugar nocturno que se había cerrado. El dueño, un español, que dijo que no quería trabajar más, vendía el espacio y a nosotros nos vino muy bien, Claro. porque un precio comprable y bueno, logramos irnos ahí. Y una UAT, ¿por qué? Porque era bueno el lugar, porque era un cuadrado grande donde no había columnas, nada. Entonces nosotros con muy poco dinero para poder azulejar, porque en esa época no había cerámicos, eran azulejos, azulejar y con material de vidrio y aluminio logramos hacer las divisiones dentro de lo que era el laboratorio. Hicimos un espacio para que el doctor siguiera las investigaciones detrás del microscopio, que era su pasión.
Entonces, por un lado, seguíamos haciendo el biológico. Incorporamos otros biológicos y seguíamos trabajando. Pero el doctor iba siempre un paso más adelantado. Y Alicia, vos sos la presidenta de la empresa hoy. hoy soy la presidenta. Me estás contando todo esto, que lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué sentís mirar para atrás? Todo lo que han hecho, ¿no? Los esfuerzos que han hecho y que yo creo que muchas veces las ideas son tan buenas que se terminan por concretar por peso específico, ¿no? Sí. ¿Qué sentís cuando mirás hacia atrás, ves todo lo que hicieron y lo que hoy es Betson? Emoción en principio, Ujú. porque yo siempre que cuento o traigo anécdotas, inclusive con nuestra gente hoy, con nuestros colaboradores, cuando traigo las anécdotas de dónde venimos, no te voy a decir, pero más de una vez se me escapa una lágrima porque es emocionante cuando uno ve crecer eh, ladrillo por ladrillo, porque yo te podría decir cada paso de la empresa, cómo fue dando, cómo fue construyendo. Y a eso lo tenemos que acompañar con las políticas, Claro, ¿no? Que no es poco. no, claro. Nuestro país es un país maravilloso, pero tenemos políticas económicas que son como un serrucho. Entonces, eso te da como que tenés que ayornarte también, porque no podés hacer todo lo que vos querés cuando las políticas van hacia otro lado. Y Betson no fue ajena a todo eso. Estábamos Y ahí. además Argentina está lejos del mundo, siempre lo has dicho, Sí, ¿no? Estamos sí, lejos, estamos lejos del mundo. Cuando pero, empezamos con la idea de la exportación, pero nos dimos cuenta. vuelvo a esa idea de cuando una idea es tan buena, cuando uno tiene un producto realmente que reúne todas las características y es innovador en el mundo, ustedes ganaron rápidamente esos mercados porque hacía falta el producto que ustedes tenían, no importara si llegaba a los 6 meses, al año o a los 2 días. Sí, sí. Sí, cuando nosotros, después de 10 años de fabricar productos biológicos, nos fuimos hacia el lado de los fármacos. Por supuesto, tuvimos que abandonar biológicos porque no podemos hacerlo los dos en la misma planta. Este, salimos con una innovación, que eso es lo que nos da la salida al mundo. Porque Arnaldo ya estaba adelantado. Ya estaba Ya adelantado estaba y ya trabajando estaba en eso. trabajando en algo distinto. Él quería seguir en este ritmo de la innovación. Y salimos con una molécula que no la conocían nuestros hermanos del norte, como digo siempre. Estados Unidos no lo tenía. Si bien fosfomicina es un antibiótico que se usa en farma Ujú. humana, no se usaba en avicultura. Salimos al mercado, vimos que realmente no dejaba residuos, así que y era de amplio espectro. En algunos lugares inclusive hasta le llegaron a poner que era el antibiótico la bala de plata. Cuando nada te funcionaba, Ese funcionaba. ese funcionaba. Y la verdad que fuimos enseguida a conquistar Latinoamérica. Fue un trabajo arduo, porque uno cuando mira hacia atrás y piensa en los tiempos de los SENASAs del mundo, Claro. es un trabajo muy largo. Acá me has contado que en promedio puede durar la aprobación de un producto 8 años. Sí, ahora están bastante mucho más ágil, puede durar, sobre todo cuando se trata de un antibiótico, pero en los SENASAs del mundo también pasa lo Claro. mismo. Entonces, conquistar un país, llegar a un país, conocerlo, conocer su cultura, su gente, sus gobernantes, eh, para Lleva introducir un tenemos montón de tiempo. 2, 3 años hasta que conseguís instalarte y que realmente te entiendan y aprueben tu producto, ¿no? Alicia, hay otra columna vertebral de Betson que para mí es muy importante, que es el comedor por una sonrisa, ¿no? Este año cumplió
21 años. 21 años. Y siempre contás que cuando vos arrancaste, esto lo planteaste en una cena familiar y que el proyecto surgió de la empresa, pero por sobre todas las cosas surgió de la familia, ¿no? Y ahí Arnaldo era una pieza fundamental. Sí, No te sí, quiero hacer eso. emocionar, pero No, no, pero pero quiero, sí. a ver, a mí me parece que la dimensión de Arnaldo ha sido tan grande. Hoy tiene una escuela en Pilar, ¿no? Que El lleva su nombre, nombre. capaz que uno dice rápidamente tiene una escuela, no. Una Una escuela escuela estatal secundaria tiene el nombre de Arnaldo Arnaldo. Colucci. Yo creo que a veces la dimensión de las personas eh, no se terminan de plasmar. Y yo creo que siempre Borges decía, yo le tengo miedo al olvido, ¿no? Y él trabajó toda su vida para ganarle al olvido, yo creo que se lo ganó, ¿no? Y creo que en ese sentido todos trabajamos un poco contra el olvido. Mira, Y traer esas personas que han hecho grande a este pilar, a mí me parece maravilloso. mira, si le queremos dar un título de grandeza, ayer dialogaba con Felipe Piña Ujú. y estábamos hablando de Arnaldo, porque bueno, él leyó el libro que yo le hice a Arnaldo, que le dije que no era un bestseller, sino simplemente una historia que yo quería dejar plasmada porque para mí Arnaldo es una persona de gran admiración. Él me lo tituló Ese héroe. Y yo le dije si no era muy grande y me dijo, vos lo contás así, Claro. como un héroe. Y sí, y sí. Entonces, bueno, fue como emocionante, ¿no? Porque que te lo diga alguien que realmente basado en la historia que nosotros, Eugenio, yo, le hemos contado a Felipe, este, él me lo bautice así como un héroe, me sonó como, no me lo había puesto a pensar, maravilloso. Y sí, sí, porque Arnaldo fue una persona que dejó conocimientos. Por eso le gustaba tanto estar en la universidad. Porque él decía, el día que yo no esté, ¿qué hacen con mi conocimiento? Me lo llevo. Yo lo que tengo que entregar. Y la mejor forma era entregárselo a los jóvenes. Por eso, previo a su partida, ya había dado el sí a la Universidad de Luján porque él era director de tesis. O sea, estuvo permanentemente, cuando no estaba en la mesada, estaba enseñando y tenía un diálogo con los jóvenes que se ayornaba. Entonces, era una persona muy especial. Por eso yo creo que recordar a Arnaldo es emocionante desde ese lugar, ¿no? Una persona que lo daba todo. Este programa tiene un poco el objetivo de homenajear, ¿no? Para ganarle un poco ese olvido que yo te decía. Y te quiero agradecer muchísimo, Alicia, que hayas venido, hayas conversado con nosotros en este living, porque te voy a decir dos cosas. La primera es este homenaje, en parte es a Arnaldo, ¿no? Pero también la segunda parte, este homenaje es para vos, ¿no? Porque a mí me parece que em, llevas con tanta entereza esa empresa, tenés tanta gente que te acompaña y, y con los años nos hemos aprendido a conocer y apreciar muchísimo, que es lo que me pasa a mí. Así que muchas gracias. Bueno, la agradecida soy yo porque realmente no soy una pilarense, pero ya me siento una pilarense. Vos recién decías lo de la escuela que lleva el nombre de Arnaldo. Para mí eso fue grandioso haber logrado eso. Costó, pero se logró. La escuela me lo pidió y bueno, se hizo todo el camino. Nuestro comedor en el barrio de Los Tilos es algo que me marca mucho. Yo eso sí lo hago desde el corazón y pongo todo. Tengo toda nuestra gente, nuestros colaboradores de Betson están acompañándome permanentemente, pero el comedor lo siento como mío porque realmente estoy todas las veces que puedo acompañando a los chicos para mostrarles una realidad
que podíamos cambiársela un poquito. Podrías Así- no hacerlo, Podríamos no hacerlo, pero se hace. Y para mí eso también tiene un valor porque cada presentación, cada actividad tiene un trabajo enorme de parte de Sí, ustedes. sí. La semana pasada estuvimos trabajando y logramos que la provincia de Buenos Aires nos mandaran gente de salud, así que hicimos una campaña Mm, para dar una apertura un poco mayor, más allá de dar un plato de comida a los chicos, sino trajimos a los papás a que se hagan una revisión de esas Bien. comunes que necesitamos todos, tomarnos la presión, saber si estamos con los niveles bien de glucosa en sangre. Bueno, hemos hecho una campaña y lo logramos hacer la semana pasada con el apoyo, por supuesto, de la provincia, pero el comedor es algo que lo llevo realmente como una verdadera pilarense, porque Ujú. lo hago con mucho amor. Es algo que a mí lo hago con pasión. Este, Quisiera hacer más, seguro que sí, no se puede, pero bueno, 21 años no es poco, ¿no? Estar Exactamente. ahí. Bueno, y el recuerdo también a Arnaldo, ¿no? Y el recuerdo para este grande, que fue mi compañero, el que dejó las enseñanzas, no se llevó nada, dejó todo, toda la dedicación, todos los estudios, lo volcó en los jóvenes, dejó una empresa, dejó una familia. Yo tuve con él 2 hijos maravillosos, Eugenio y Emilia, pero también estamos muy unidos a los otros 3 hijos, Marcelo, María Marta y Mariana. Somos una familia muy fuerte hoy, los 5 hijos, así que Arnaldo para nosotros sigue ahí, está presente. Muchas gracias, Alicia. Gracias a ustedes. Y nosotros nos reencontramos la próxima. Hasta entonces.